Existe una grieta en la mente de todo hombre, un punto ciego psicológico donde él no tiene defensas y donde nace la verdadera obsesión. La mayoría de las mujeres pierden el tiempo intentando gustarle a su parte lógica, siendo buenas y complacientes, sin saber que eso solo genera aburrimiento. Pero hoy, tú vas a jugar un juego diferente. Hoy, vamos a usar la psicología profunda de Carl Jung para hackear su inconsciente y convertirte en esa debilidad que él no puede controlar ni entender. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no son consejos de amor, son llaves maestras de comportamiento humano. Si estás lista para dejar de ser una opción externa y convertirte en una necesidad interna, quédate hasta el final de este video sin falta, porque una vez que apliques estos 5 pasos que te enseñaré, la forma en que él te percibe cambiará para siempre y de forma irreversible. Y si aún no me conoces, soy Gabriel, tu psicólogo y filósofo favorito. Y en este canal compartimos de forma práctica y aplicable la psicología poderosa de nuestro querido Carl Jung. Así que te invito a darle like y suscribirte ahora mismo para que no te pierdas lo que viene. Paso 1. ¿Cómo convertirte en su punto débil psicológico sin que él se dé cuenta? Quiero que me escuches con mucha atención, porque lo que vamos a hacer aquí es peligroso si no tienes la madurez emocional para sostenerlo. La mayoría de las mujeres allá afuera, y probablemente tú también hasta hoy, creen que para ganarse a un hombre hay que demostrarle que son la mejor opción lógica, la más atenta, la más comprensiva, la que más aguanta, la que siempre está ahí sumando puntos para que él diga, ¡wow! ¡Qué mujer tan valiosa! Pero te tengo una noticia brutal. Eso no crea obsesión, eso crea comodidad. Y la comodidad es la antesala del aburrimiento. Convertirte en su punto débil psicológico no tiene absolutamente nada que ver con ser buena mujer. Tiene que ver con encontrar la grieta en su armadura, ese lugar en su mente donde él no tiene defensas, y meterte ahí hasta que su inconsciente grite que te necesita para sentirse completo. El error fundamental que cometen casi todas es intentar entrar por la puerta grande de la lógica, intentando convencerlo de su valor. Pero el punto débil de un hombre nunca está en su razón. Está en su sombra, en lo que reprime, en lo que le falta. Carl Jung lo explicaba muy claro. Todos tenemos una estructura, una máscara, la persona, que usamos para enfrentar al mundo. El hombre, por biología y cultura, construye una máscara de fuerza, de autonomía, de yo no necesito a nadie. Cuando tú llegas intentando ser su soporte, su porrista o su madre sustituta, lo único que haces es pulirle esa máscara. Le refuerzas su ego. Le confirmas que él es el premio y tú la que se esfuerza. Y adivina qué pasa. Un hombre jamás se obsesiona con lo que ya tiene seguro. El punto débil psicológico es esa zona de su mente donde él se siente insuficiente o incompleto. Y tu trabajo no es llenar ese vacío ciegamente, sino convertirte en la única llave que encaja en esa cerradura. Déjame contarte el caso de Carmen, una paciente de 49 años, una mujer espectacular, exitosa profesionalmente, atractiva y con una inteligencia emocional que ya quisieran muchas de 20. Carmen estaba saliendo con un hombre de su edad, un tipo resuelto, de esos que parecen tener todo bajo control. Carmen hacía todo bien. Lo escuchaba cuando él tenía problemas en el trabajo, le preparaba cenas increíbles, le daba su espacio, era cero tóxica, era la mujer perfecta. Y sin embargo, él le soltó la frase que destruye almas. Carmen, eres increíble, de verdad eres perfecta, pero no sé, siento que me falta algo, no siento esa chispa. Carmen llegó a mi consulta destrozada, preguntándome qué más tenía que hacer, qué más tenía que darle. Yo la miré y le dije, Carmen, el problema no es que no le das suficiente. El problema es que le das demasiado de lo que él ya tiene y nada de lo que le falta. Te has convertido en un mueble de lujo en su vida. Cómodo, bonito,
Pero si lo quitan, él sigue siendo él. No eres su punto débil, eres su punto seguro. Para convertirte en su punto débil psicológico, tienes que dejar de apelar a su comodidad y empezar a apelar a su identidad. Tienes que dejar de ser la mujer que lo cuida para ser la mujer que lo define. Esto suena complejo, pero en la práctica es sutil y devastador. Un hombre tiene un punto débil secreto. Su necesidad de sentirse validado no por lo que hace, sino por lo que es en su esencia más oscura y vulnerable. Cuando tú solo celebras sus logros externos, eres una más del público. Pero cuando tú eres capaz de mirar a través de su máscara y conectar con esa parte de él que nadie más ve, te vuelves una droga. Carmen cambió la estrategia radicalmente. Dejó de intentar agradarle y empezó a observar. Se dio cuenta de que este hombre, aunque muy exitoso, tenía una inseguridad profunda sobre no ser visto realmente. Sentía que todos lo querían por su dinero o su estatus. Carmen dejó de halagar su trabajo, lo que hacían todas, y empezó a validar su carácter. Un día, en lugar de decirle «qué buena cena pagaste», lo miró a los ojos en medio de un silencio y le dijo con total calma y seguridad: «Sabes, lo que más me atrae de ti no es nada de esto que tienes, sino la forma en que tu mente procesa las cosas. Tienes una oscuridad interesante que pocos notan». ¡Boom! Eso fue un disparo directo a la estructura de su ego. Él se quedó paralizado. Nadie le hablaba de su oscuridad ni de su mente interna. Carmen dejó de ser la novia complaciente y se convirtió en un espejo psicológico. Él empezó a sentir que Carmen veía cosas en él que él mismo temía ver, pero que deseaba que alguien aceptara. Eso es convertirse en un punto débil. Es cuando él siente: esta mujer sabe quién soy. Si ella se va, me quedo solo con gente que solo conoce mi máscara. Aquí está la clave técnica de este primer paso para ti. Para ser su debilidad, tienes que dejar de actuar desde tu necesidad de ser querida y empezar a actuar desde su necesidad de ser descifrado. No se trata de adularlo falsamente, se trata de una infiltración psicológica. Tienes que posicionarte no como una fanática, sino como una igual que tiene la capacidad de leerlo. Cuando un hombre siente que una mujer lo lee, que entiende sus motivaciones ocultas, que no se impresiona por sus trucos baratos de seducción o dinero, sino que valora su esencia cruda, se genera un enganche automático. Su cerebro reptiliano dice: ella es peligrosa porque me conoce, pero la necesito porque me valida en lo profundo. Fíjate que esto no es hacértela difícil. Hacértela difícil es un juego infantil de ¿te contesto o no te contesto? Esto es mucho más profundo. Es estar presente, pero desde una posición de autoridad emocional. Carmen, a sus 49 años, entendió que su poder no estaba en competir con las de 25 por belleza física, sino en competir en el terreno donde ella era reina: la profundidad psicológica. Ella se volvió su punto débil porque se convirtió en la única persona con la que él podía dejar caer la armadura sin ser juzgado, pero también sin ser mimado como un niño. El punto débil de un hombre se activa cuando siente que perderte no es solo perder sexo o cariño, sino perder una parte de sí mismo que solo tú activas. Es una dependencia psicológica que construyes cuando dejas de operar en la superficie. Tienes que ser capaz de ver su sombra y no asustarte. Tienes que insinuar que sabes más de él que él mismo. Por eso, la instrucción práctica de este paso es: deja de intentar convencerlo de que eres buena para él. Eso es venta barata. Empieza a demostrarle que tú tienes el control de la interacción porque ves a través de él. Cuando él intente impresionarte con lo típico, no aplaudas como foca. Sonríe misteriosamente y dile algo sobre su personalidad, sobre su intención, sobre su energía. Desármalo. Quítale el guión que él usa con todas. Ahí, en ese momento de desconcierto donde él no sabe cómo reaccionar porque su personaje no funcionó,
Ahí acabas de entrar en su sistema. Ahí acabas de plantar la semilla de la obsesión. Has dejado de ser una opción en su menú para convertirte en un enigma que él necesita resolver. Y esto, querida amiga, apenas comienza. Porque una vez que has entrado en su sistema, una vez que has encontrado esa grieta y te has colado dentro sin que él sepa cómo pasó, ahora tienes que saber qué hacer con ese poder. Porque si solo entras pero sigues alimentando su ego de la forma tradicional, él volverá a cerrar la compuerta. Lo que viene ahora es crítico. Tienes que aprender a dejar de ser su fuente de energía gratuita para empezar a desestabilizar esa falsa seguridad que lo hace sentir que te tiene ganada. Porque recuerda, un hombre seguro de que te tiene es un hombre que deja de valorarte. Vamos a ver exactamente cómo romper ese patrón de suministro en el siguiente bloque, porque ahí es donde la mayoría falla y pierde todo el terreno ganado. Paso 2. ¿Cómo dejar de reforzar su ego para empezar a desestabilizar su seguridad interna? Si el primer paso fue entrar en su mente, este segundo paso es asegurarte de quedarte ahí. Pero no como una invitada amable, sino como algo que lo inquieta, que lo mueve, que no lo deja dormir tranquilo. Y para lograr esto, necesito que entiendas algo que va a doler, pero es la verdad más grande de la psicología masculina. Tu validación constante es el veneno de su deseo. Escúchame bien. Has sido programada culturalmente para creer que apoyar a un hombre significa aplaudirle todo, reírte de todos sus chistes, decirle lo guapo que es, lo inteligente que es y lo mucho que lo admiras las 24 horas del día. ¿Crees que haciendo eso él dirá, «Wow, qué mujer tan maravillosa, me ama tanto»? Pero la realidad psicológica, la cruda realidad junguiana, es que cuando haces eso, te conviertes en una extensión de su ego. Dejas de ser una persona separada, misteriosa y deseable, y te conviertes en un suministro. Te conviertes en su batería. Y nadie se enamora de una batería. Simplemente la usan hasta que se agota y luego buscan otra. Para convertirte en su punto débil, tienes que dejar de reforzar su seguridad. Tienes que empezar a desestabilizarla. No me refiero a ser cruel, ni a insultarlo, ni a ser tóxica. Me refiero a dejar de ser la fuente automática de su autoestima. Un hombre se siente seguro contigo cuando sabe exactamente cómo vas a reaccionar. Si él sabe que haga lo que haga, tú vas a estar ahí con una sonrisa y un «te amo». Él tiene el control total. Y donde hay control total, no hay emoción, no hay reto y no hay obsesión. Déjame presentarte a Chris, otra paciente, 48 años. Una mujer con una energía maternal increíble. Chris estaba con un hombre que, siendo honestos, tenía un ego bastante inflado. Él era el típico que siempre hablaba de sus negocios, de sus conquistas pasadas, de lo listo que era. Y Chris, con su corazón enorme, siempre le decía, «Claro que sí, amor, eres el mejor. Nadie hace eso como tú». Ella creía que estaba construyendo intimidad, pero en realidad estaba construyendo un monstruo. Con el tiempo, este hombre empezó a tratarla con desdén. Empezó a darla por sentada. Dejó de esforzarse. ¿Por qué? Porque Chris había llenado tanto su ego que él ya se sentía un rey sin tener que mover un dedo. Él sentía que Chris era una fanática, y los hombres no se obsesionan con sus fanáticas, se obsesionan con las mujeres que los hacen dudar de si son lo suficientemente buenos. Cuando Chris llegó a mí, hicimos un cambio radical de estrategia. Le dije, «Chris, vamos a cerrar el grifo del ego. A partir de hoy, vas a dejar de validarlo por existir, y solo lo vas a validar cuando realmente se lo gane. Y lo más importante, vas a empezar a cuestionarlo. Esto es lo que llamamos desestabilización positiva. Consiste en quitarle la seguridad de que tú estás impresionada. La próxima vez que él le contaba una de sus historias de grandeza, esperando el aplauso de Chris, ella no aplaudió. En su lugar, lo miró con una media sonrisa, tranquila, sin maldad, y le dijo, «¿Y de verdad crees que eso fue lo correcto? Me parece curioso que lo veas así». El cambio en él fue inmediato. Se quedó en shock.
Su suministro de ego se había cortado. Su cerebro entró en pánico. ¿Por qué no me admira? ¿Por qué no me está diciendo que soy genial? En ese momento, la seguridad interna de él se tambaleó. Y cuando la seguridad de un hombre se tambalea por culpa de una mujer, su atención se clava en ella al 100%. Empezó a justificarse, empezó a buscar la aprobación de Chris, empezó a esforzarse. Chris pasó de ser la porrista segura a ser el juez difícil. Tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que entender que el ego masculino es frágil. Ellos construyen una armadura de soy fuerte, soy proveedor, soy el mejor. Si tú pules esa armadura todos los días, él se siente invencible y tú te vuelves irrelevante. Pero si tú, con mucha sutileza y clase, le das a entender que no estás impresionada por su máscara, que sus trucos contigo no funcionan, le generas una ansiedad de validación. ¿Cómo se aplica esto hoy mismo? Primero, elimina los elogios gratuitos. No le digas qué guapo estás solo por saludar. No le digas qué inteligente por algo básico. Guarda tus elogios como si fueran oro. Solo dalos cuando él haga algo realmente excepcional. Segundo, y esto es vital, cuando él intente alardear o mostrarse superior, que es su ego hablando, no reacciones. Mantén tu rostro neutro. Míralo a los ojos con una calma absoluta, como si estuvieras viendo a un niño haciendo un berrinche, pero sin decirlo. Ese silencio psicológico, esa falta de reacción ante su grandeza, lo desestabiliza profundamente. Le hace sentir, mierda, esta mujer ve más allá, no puedo comprarla con mi imagen. El objetivo aquí es que él sienta que su versión segura, esa máscara que usa con todo el mundo, contigo no sirve. Eso le genera una inseguridad interna que lo obliga a buscar otra forma de conectar contigo. Lo obligas a bajar al sótano de su personalidad, a su sombra, a buscar recursos reales para impresionarte porque los falsos ya no te sirven. Al hacer esto, te vuelves un reto psicológico. Él empieza a preguntarse, ¿qué piensa ella realmente de mí? Y esa pregunta, amiga mía, es la semilla de la obsesión. Un hombre que se pregunta ¿qué piensas? Es un hombre que está pensando en ti todo el día. Has dejado de ser la mujer que él tiene en el bolsillo para ser la mujer que él tiene que descifrar. Ahora bien, ten cuidado. Desestabilizar su ego es potente, pero si solo lo dejas en la inseguridad, puede frustrarse y alejarse. Una vez que le has quitado su falsa seguridad, queda un vacío. Y aquí es donde entra la maestría absoluta. Tienes que saber cómo ocupar ese espacio que acabas de abrir. No puedes dejarlo vacío. Tienes que llenarlo con una presencia emocional que lo vuelva vulnerable, pero sin que se sienta atacado. Tienes que aprender a meterte en su sistema nervioso para que él sienta que, aunque no lo aplaudes, eres la única que lo calma. Y eso, exactamente eso, es lo que te voy a enseñar en el siguiente paso, porque es el movimiento que separa a las mujeres pasajeras de las inolvidables. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Tal vez llevas tiempo viendo estos videos y todavía no te has suscrito. No pasa nada, de verdad. Pero si este contenido te aporta, si te acompaña en tus momentos importantes, suscribirte ahora mismo con ese botoncito rojo de YouTube es la mejor forma de decirme, quiero más de esto. Y créeme, eso hace toda la diferencia. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, volvamos al mensaje poderoso que te espera. Paso 3. ¿Cómo ocupar el lugar emocional que lo vuelve vulnerable sin hacerlo sentir atacado? Ahora que hemos logrado desestabilizar su ego y romper esa máscara de hombre perfecto que usa para impresionarte, él se encuentra en un estado de incertidumbre psicológica. Y presta mucha atención, porque este es el momento crítico donde la mayoría de las mujeres pierden la partida. Cuando un hombre siente que su ego tambalea, su instinto primario es huir o atacar para protegerse. Si tú te quedas solo en el paso anterior, él te verá como una amenaza.
Por eso, el movimiento maestro ahora es convertirte en el único refugio seguro para esa vulnerabilidad que acabas de exponer. Pero cuidado, no me refiero a convertirte en su madre, ni en su terapeuta, ni en su paño de lágrimas. Eso mata la atracción sexual en segundos. Me refiero a ocupar un espacio en su mente donde él sienta que puede bajar las armas sin que nadie dispare. Entiende la psicología masculina profunda. Para un hombre, mostrar vulnerabilidad es sinónimo de peligro de muerte. Desde niños se les entrena para esconder el miedo, la duda y la tristeza. Cuando un hombre siente una emoción débil, su cerebro la bloquea. Si tú intentas forzar esa puerta preguntando, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me cuentas? Él se siente invadido, atacado, juzgado. Siente que quieres entrar a la fuerza en su fortaleza. Y ahí es donde levanta el muro. Ocupar su lugar emocional requiere una estrategia inversa. No se trata de empujar para entrar, se trata de crear un vacío tan acogedor que él sienta la necesidad irresistible de llenarlo con su verdad. Te voy a contar el caso de Elena, una mujer de 52 años con una presencia imponente. Elena estaba lidiando con un hombre muy cerrado, un tipo duro, ex militar, de esos que creen que tener sentimientos es de débiles. Elena cometía el error clásico. Cada vez que lo veía distante o estresado, se ponía ansiosa y empezaba el interrogatorio. ¿Estás bien? Te noto raro. ¿Hice algo? Cuéntame, quiero ayudarte. ¿El resultado? Él se alejaba más. Él sentía que la preocupación de Elena no era amor, sino una demanda. Sentía que tenía que reportarse emocionalmente, y eso para un hombre es asfixiante. En nuestras sesiones, le enseñé a Elena el arte de la presencia contenedora. Le dije, Elena, la próxima vez que él venga cargado, con esa energía densa, no le preguntes nada. No intentes arreglarlo, no intentes animarlo. Solo quédate ahí, sólida, tranquila, mirándolo con total aceptación, como si su mal humor no te asustara ni te moviera un pelo. La magia ocurrió un martes por la noche. Él llegó furioso por un problema de dinero. En lugar de correr a consolarlo, rol de madre, o preguntarle qué pasó, rol de policía, Elena simplemente le sirvió una copa, se sentó cerca de él sin tocarlo, y le dijo con una voz suave pero firme, «Veo que traes una carga pesada hoy. Solo quiero que sepas que aquí, conmigo, no tienes que fingir que todo está bien. Si quieres estar en silencio o si quieres explotar, este espacio aguanta». Esa frase cambió la dinámica de poder para siempre. Él la miró sorprendido. Por primera vez, una mujer no le pedía que cambiara su estado de ánimo para que ella se sintiera tranquila. Elena le estaba dando permiso implícito para ser vulnerable, sin juzgarlo como débil. 5 minutos después, ese hombre de piedra estaba contándole sus miedos más profundos sobre el fracaso, cosas que no le había dicho a nadie en 20 años. ¿Qué hizo Elena? Ocupó el lugar de la confidente sombra. No lo juzgó. Estás mal, no lo aconsejó. Deberías hacer esto. Simplemente validó su oscuridad. Cuando logras que un hombre se abra emocionalmente contigo no porque tú se lo exijas, sino porque él se siente seguro, has creado un lazo psicológico indestructible. Te vuelves la guardiana de sus secretos. Y psicológicamente, un hombre se apega a la mujer que conoce su verdad y no huye. Para lograr esto, tienes que dominar tu propia ansiedad. Muchas veces, cuando él está mal, tú te sientes mal y quieres arreglarlo para tú dejar de sufrir. Eso es egoísmo disfrazado de amor. Para ser su punto débil, tienes que ser capaz de sostener la tensión. Cuando él muestre una grieta, una inseguridad o un miedo, no te asustes. No le digas, ¡ay, pobrecito! Míralo con admiración por su honestidad. Dile cosas como, se requiere mucha fuerza para admitir eso, o me encanta cuando dejas de ser el hombre fuerte y me dejas ver al hombre real.
Esto funciona porque atacas directamente su necesidad de aceptación incondicional. Todos los hombres llevan una carga enorme de expectativas sociales. Tienen que ser proveedores, protectores, estoicos. Cuando tú creas un búnker emocional donde esas reglas no aplican, te vuelves adictiva. Él empieza a sentir: allá afuera tengo que ser un guerrero, pero con ella puedo descansar. Y ese descanso emocional es lo que lo vuelve vulnerable ante ti. Porque una vez que él asocia tu presencia con su paz profunda, la sola idea de perderte le genera un terror existencial. No miedo a perder tu cuerpo, sino miedo a perder el único lugar donde él puede ser él mismo. Ahí es donde lo tienes. Has entrado en su mente, paso 1. Has roto su ego superficial, paso 2. Y ahora has colonizado su corazón blindado, paso 3. Él ya ha bajado la guardia. Ya te ha mostrado quién es. Se siente desnudo ante ti, pero extrañamente seguro. Sin embargo, aquí corres un riesgo. Si te quedas solo en la comprensión, puedes caer en la friend zone emocional. Ahora que está abierto y vulnerable, es momento de usar esa apertura para hacer el movimiento más audaz de todos. Es hora de usar esa verdad que él te ha mostrado para reflejarle su propia realidad y activar su sombra inconsciente. Vamos a ver cómo hacer esto en el siguiente paso, porque aquí es donde la psicología de Jung se pone realmente interesante y transformadora. Paso 4. ¿Cómo reflejarle quién es sin salvarlo ni adaptarte y activar su sombra inconsciente? Llegamos al punto de inflexión donde se define si serás una anécdota en su vida o si serás la mujer que marcó un antes y un después en su historia. Hasta ahora has logrado entrar, has roto su máscara y has creado un espacio seguro. Él se siente cómodo contigo. Pero aquí está la trampa mortal. Cuando un hombre se siente demasiado cómodo y comprendido, corre el riesgo de verte como una madre o una terapeuta. Y a la madre se le quiere, pero no se le desea con locura. Para activar la obsesión romántica y sexual, necesitas introducir un elemento de tensión psicológica. Necesitas dejar de ser su salvadora para convertirte en su espejo. Carl Jung hablaba de la sombra como todas esas partes de nosotros que negamos, escondemos o no queremos ver. Un hombre promedio vive lleno de contradicciones. Dice que quiere compromiso, pero actúa con miedo. Dice que es leal, pero coquetea por inseguridad. La mujer típica, la que él olvida, hace una de dos cosas ante esto. O intenta arreglarlo. Amor, no seas así, yo te ayudo a cambiar. O se adapta y se calla para no perderlo. Ambas posturas son débiles. Ambas posturas le dicen a su inconsciente: tú estás por encima de mí. El cuarto paso consiste en reflejarle su realidad sin anestesia, pero sin juicio. Es ponerle un espejo gigante frente a su cara para que vea sus propias incoherencias. Cuando haces esto, activas su sombra. Le obligas a ver la parte de él que no le gusta. Y esto, aunque suene contradictorio, es magnético. Porque un hombre respeta profundamente a la mujer que tiene el valor de mostrarle quién es él realmente, sin intentar cambiarlo, simplemente mostrándoselo. Hablemos de Patricia, 45 años. Patricia estaba saliendo con un hombre que la tenía en un sube y baja emocional. Él le decía: eres la mujer de mi vida. Nunca he sentido esto. Pero luego desaparecía 2 días o priorizaba siempre a sus amigos antes que a ella. La antigua Patricia hubiera reclamado llorando: ¿por qué me haces esto? O lo hubiera justificado: pobrecito, tiene miedo. Pero la nueva Patricia, armada con esta psicología, decidió hacer el movimiento del espejo. Una noche, él llegó tarde otra vez con una excusa barata, esperando el reclamo habitual para poder ponerse a la defensiva, su zona de confort. Pero Patricia no reclamó. Estaba tranquila, con una copa de vino, emanando una energía de reina total. Lo miró a los ojos y con una voz suave, casi curiosa, le soltó: ¿sabes? Es fascinante observarte.
Tu boca habla de un hombre que quiere construir un futuro y una familia, pero tus acciones gritan las de un adolescente que tiene terror a perder su libertad. No estoy enojada. Solo me parece muy curioso ver cómo luchas contigo mismo. Boom. Silencio sepulcral. Patricia no le dijo, cambia, no le dijo, eres malo. Le dijo, te veo. Veo tu incoherencia. Y no me asusta, pero tampoco me la creo. Eso es activar la sombra. Él se sintió desnudo. Sintió una incomodidad visceral porque Patricia le estaba mostrando la verdad que él intentaba esconderse a sí mismo. En ese momento, la dinámica cambió radicalmente. Él no podía luchar contra ella porque ella no estaba peleando. Ella solo estaba describiendo la realidad. Él se sintió descubierto. Y la reacción psicológica de un hombre cuando una mujer lo descubre, sin atacarlo, es querer demostrarle que él puede ser mejor. En lugar de huir, este hombre empezó a perseguir la validación de Patricia. Quería demostrarle que no era ese adolescente asustado. Quería romper la imagen que el espejo le mostraba. Patricia se convirtió en su reto personal. Él pensaba, ella es la única que tiene las agallas de decirme la verdad en la cara sin hacer un drama. Necesito estar a su altura. Para aplicar esto, tienes que renunciar al instinto maternal de salvarlo. Si él te cuenta un problema que él mismo se buscó, no corras a solucionarlo. Míralo y dile, parece que te has metido en un buen lío por no tomar esa decisión a tiempo. Tengo curiosidad de ver cómo lo resuelves. Eso es devolverle la responsabilidad. Eso es decirle, tú eres un hombre, actúa como tal. No lo salves. Cuando lo salvas, lo castras psicológicamente y él te pierde el respeto. Cuando lo reflejas, lo obligas a crecer y él asocia ese crecimiento a tu presencia. El espejo psicológico funciona porque rompe la fantasía. Él no puede venderte humo porque tú ves el fuego. Y eso te hace peligrosa. Te hace una mujer ante la cual él no puede fingir. Y créeme, un hombre se cansa de fingir con todas las demás. Encontrar a una mujer con la que no puede mentirse a sí mismo es aterrador, pero es la droga más potente que existe. Él empieza a sentir que si te pierde, pierde su brújula, pierde a la única persona que lo mantiene honesto consigo mismo. Aquí es donde su mente empieza a atar cabos. Ella me conoce, paso 1. No se impresiona con mis tonterías, paso 2. Me acepta emocionalmente, paso 3. Pero no me deja pasar ni una mentira, paso 4. Estás construyendo una jaula perfecta alrededor de su psique. Él ya está adentro. Pero para cerrar el candado y tirar la llave, falta el golpe final. Tienes que hacer que la posibilidad de tu ausencia no se sienta como un adiós, sino como una fractura interna en su propia alma. Tienes que enseñarle a su inconsciente que perderte a ti es perderse a sí mismo. Y eso, mi querida amiga, es el arte oscuro del último paso que vamos a ver a continuación. Paso 5. ¿Cómo hacer que tu ausencia emocional se sienta como una pérdida interna, no como abandono? Hemos llegado a la cumbre de todo este proceso psicológico. Si has aplicado los 4 pasos anteriores, ya no eres una mujer cualquiera en su vida. Eres quien lo descifra, quien lo desafía y quien lo sostiene. Pero aquí es donde ocurre la magia final. El movimiento que separa a las mujeres que son una buena época de las mujeres que se convierten en una necesidad vital. Todo lo que hemos construido hasta ahora crea conexión, pero lo que crea la obsesión real, el miedo profundo a perderte, es saber manejar tu ausencia. Y no me refiero a la estupidez de no contestarle el teléfono o desaparecerte 3 días para que se preocupe. Eso es manipulación infantil, y los hombres huelen ese juego a kilómetros. Me refiero a algo mucho más sofisticado. Me refiero a retirar tu energía psicológica de tal manera que él sienta que, sin ti, su propio mundo interior se oscurece. El error masivo que cometen casi todas es confundir irse con castigar. Cuando te sientes insegura,
o él hace algo que no te gusta, te alejas desde el enojo, desde el me voy para que veas lo que te pierdes. Eso huele a resentimiento. Eso le dice a él que todavía tiene poder sobre ti porque te ha hecho reaccionar. La ausencia que funciona, la que lo desestructura por completo, es la ausencia por valor. Es cuando tú dejas de invertir tu energía no para castigarlo a él, sino para protegerte a ti. Imagina por un momento esta situación para que entiendas la diferencia abismal. Piensa en una mujer que ha estado siendo ese espejo del que hablamos. Esa mujer que lo escucha, que lo reta, que le da una calidad de atención que él no encuentra en ningún otro lado. De repente, él empieza a darla por sentada, empieza a bajar el nivel. La mujer típica reclamaría o lloraría, pero la mujer que domina esta psicología hace algo aterradoramente tranquilo. Simplemente apaga la luz. Sigue ahí físicamente. Sigue contestando los mensajes, sigue siendo educada, pero la magia ha desaparecido. Ya no hay esa mirada profunda que lo validaba, ya no hay esa calidez que lo envolvía, ya no hay ese reto intelectual. Ahora hay solo una interacción funcional, fría, correcta. ¿Sabes qué pasa en la mente de un hombre cuando haces esto? Entra en pánico silencioso. No es el pánico de me dejó, es algo peor. Es la sensación de haber perdido el acceso a la mejor versión de sí mismo. Porque recuerda lo que logramos en los pasos anteriores, tú te convertiste en la activadora de su lado masculino, de su sombra y de su vulnerabilidad. Cuando tú retiras tu energía psicológica, él no solo te extraña a ti, se extraña a sí mismo cuando está contigo. Siente que se apaga, siente que el mundo se vuelve más gris, más plano, más aburrido. Carl Jung decía que proyectamos nuestra alma, el ánima, en la persona amada. Cuando tú, que has cargado esa proyección, retiras el suministro emocional, él siente literalmente que le han amputado una parte de su psique. No siente abandono, que es lo que siente un niño cuando mamá se va. Siente una pérdida de identidad. Siente que sin tu mirada, él vuelve a ser ese hombre común, con su máscara puesta, solo en un mundo superficial. Y esa sensación es insoportable. Para ejecutar esto, tienes que tener un control absoluto de tus emociones. Requiere que seas capaz de estar frente a él y no darle acceso a tu intimidad psicológica si él no se la está ganando. Es tratarlo como a un conocido amable, no como a tu hombre. Es dejar de preguntarle por sus cosas profundas. Es dejar de reírte con complicidad. Es romper el puente energético. Él te hablará y sentirá una pared invisible. Una pared hecha de dignidad, no de rencor. Él pensará, ella está aquí, pero no la siento. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa mujer que me hacía sentir vivo? Esa duda es el punto de quiebre. Ahí es donde él se da cuenta de que tu valor no era gratuito. Se da cuenta de que tu presencia emocional es un privilegio, no un derecho. Y cuando un hombre entiende que tiene que ganarse el acceso a tu mundo interior cada día, deja de acomodarse. Empieza a valorar cada momento de conexión porque sabe lo frío que se siente cuando esa conexión se corta. Convertirte en su punto débil no es hacerle daño. Es enseñarle, a nivel inconsciente, que tú eres la fuente de una experiencia emocional que él no puede replicar solo ni con nadie más. Es hacerle sentir que su vida es objetivamente menos sin tu influencia. Cuando logras que él asocie tu energía con su plenitud y tu ausencia con su vacío, ya no tienes que perseguirlo, ya no tienes que revisarle el teléfono, ya no tienes que pedirle amor. Él vendrá a ti una y otra vez, no solo porque te quiere, sino porque te necesita para sentirse completo. Has pasado de ser una opción física a ser una necesidad psicológica. Has dejado de jugar en la liga de la atracción superficial para jugar en las grandes ligas de la vinculación profunda. Y ahí, querida amiga, es donde recuperas todo tu poder. No estás manipulando para que te quieran.
Estás elevando tu estándar tanto que solo quien esté dispuesto a sumergirse en lo profundo contigo podrá quedarse. Y créeme, cuando un hombre prueba esa profundidad, la superficie ya nunca más le satisface. Conclusión. Quiero que respires profundo y sientas el peso de lo que acabas de integrar hoy. Si has llegado hasta este punto del video, ya no eres la misma mujer que dio clic al principio. Has dejado atrás la mentalidad de la mujer que ruega, que espera y que se conforma con migajas, para empezar a despertar a la estratega emocional que llevas dentro. No tienes idea del poder inmenso que reside en tu propia psicológica cuando dejas de usarla para complacer y empiezas a usarla para transformar. Eres valiosa no por lo que haces por él, sino por la profundidad que eres capaz de sostener. Tienes la capacidad de ser su espejo, su reto y su refugio al mismo tiempo. Nunca olvides que convertirte en su punto débil no se trata de dañarlo a él. Se trata de honrarte tanto a ti misma que él no tenga otra opción que subir su nivel para alcanzarte. Eres el premio, eres el enigma y eres la fuerza. Camina con esa seguridad, porque una mujer que conoce su propio valor y sabe manejar su energía es inolvidable en la mente de cualquier hombre. Quiero saber quiénes son las mujeres que hoy han decidido dejar de ser una opción para convertirse en una prioridad absoluta. Si has sentido esta verdad en tus huesos, decreta tu nueva realidad escribiendo esta frase exacta en los comentarios. Soy su debilidad porque conozco mi poder. Escríbelo abajo ahora mismo. Voy a estar leyendo personalmente a cada una y dejándoles un corazón, porque